Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. En los años 80 se contabilizaron tan solo 22 especímenes del cóndor de California, un ave cuya envergadura de 3 metros la ubica como la mayor que existe en Norteamérica. El trabajo de reproducción en cautiverio y de reintroducción a su territorio ha sido arduo pero efectivo. Sobre esto nos platican los investigadores Catalina Porras y Mohamed Saad, quienes en el marco del seminario de periodismo organizado por la Fundación Ilio Ortiz en San Diego, California, nos hablaron de este exitoso proyecto. Esto es Los Observadores. Catalina, platícame un poco los antecedentes. ¿Cuál es la importancia de esta especie, de este gran ave que de pronto entra en peligro de extinción y en qué parte del proyecto estamos? Muy bien. El programa toma importancia a mediados de los 80s cuando se decide que se tiene que capturar a todos los cóndores que permanecían en estado salvaje, en estado silvestre. ¿Que más o menos cuántos eran? Porque había o sea, de esta gran ave mítica que viene desde la era del hielo, en los años 80 de pronto los investigadores se dan cuenta que quedan 22 y es todo lo que hay en el mundo. Así es, y esto era ya solo en el estado de California, y en Baja California ya se habían extinto. Entonces, de ahí que se inicia el programa de recuperación en cautiverio para su reproducción y poder salvar así su especie. Mohamed, háblame un poco ahora de la especie. Quiero saber, es un ave que sabemos tiene al menos 12.000 años en el planeta con un gran proceso evolutivo, pero háblame de sus características, cuéntame cómo se comporta, cómo se reproduce. El cóndor es el ave voladora más grande de Norteamérica, y esto es porque de un ala al extremo de la otra ala son 3 metros, más o menos, puede ser más, puede ser menos, y un peso promedio entre los 9 kilogramos. Su tasa de reproducción es muy baja, pone un huevo cada 2 años. ¿Un huevo cada 2 años? Cada 2 años. O sea, es atípica, es una ave completamente atípica en su reproducción. Sí, y son parejas que se forman de por vida, y entonces, como es posible que sean animales muy longevos, es por eso invierten mucho tiempo en cuidar al polluelo. Es por eso que la siguiente etapa de reproducción se pasa y es hasta el siguiente año donde ponen otro huevo en caso de tener éxito. En los años 80, como nos comenta Catalina, de pronto hay 22. ¿Cuáles eran los factores de su extinción? ¿Depredadores o existe otro factor? La principal hasta ahora que se ha marcado es la intoxicación por productos químicos y plomo principalmente. La basura, que es otro factor importante. En un principio fue la electrocución con tendidos eléctricos, cacería. Afortunadamente en México no se ha dado estos casos. Y en el caso de los depredadores naturales, pues no hay nada que hacer, es un proceso natural. Y claro, no. Exacto. Ok, estamos a 30 y tantos años de distancia del inicio de ese proyecto, más o menos. Así es. ¿Qué ha sucedido en estos años? ¿Cuál es el progreso de la especie? Cuando ya se tenía una cantidad suficiente de cóndores en cautiverio para poder ser liberados, inicia la reintroducción en el estado de California y en Arizona. Estamos hablando que se liberaron con cóndores que ya habían estado en estado salvaje. Aquella primera experiencia de liberación de cóndores en cautiverio, ¿cuándo sucedió y más o menos cuántos cóndores se liberaron? Fue en 1992, los primeros cóndores que fueron nacidos en cautiverio fueron aproximadamente 13. Y en el 95 aproximadamente en 94-95 que se empiezan a liberar en Arizona. En México empieza la reintroducción en el 2002, siendo su rango histórico más sureño conocido. ¿Y hoy cuál es el estatus? Ahorita hay más de 400 aves, más de 430, y más de la mitad están en estado salvaje. Ah, ok, 200. ¿Y en México cuántos tenemos? Tenemos 38. O sea, este programa ya logró en escasos 30 años
reintroducir 38 aves que habían dejado de sobrevolar el territorio mexicano. Se tienen datos de que se extingue en los 30, finales de los 30. Sin embargo, sí, comenzamos liberando 5. Cinco. Sí, a mí no me gustaría que la gente pensara que reintroducir una especie es tan fácil como cautivo las que están, los pongo en una jaula, les pido que me den un huevo, nace, pongo y lo pongo. Porque sería como simplificar un trabajo y una aventura verdaderamente difícil. Me gustaría que me contaras cómo es esa experiencia, qué implica y cuál es el verdadero esfuerzo que la ciencia, los científicos hacen para lograr que una especie regrese a donde estaba a punto de desaparecer. Pues era la incógnita de saber qué iba a suceder con 5 cóndores juveniles que no tenían de quién aprender, que nacieron en una incubadora, sin saber si conservaban sus instintos. Al tomar ellos, o más bien madurar sexualmente hasta los 6 años, que comienza su época reproductiva, ver si ellos iban a poder, sin ninguna enseñanza previa, en estado silvestre, saber cómo iban a saber cuál era el lugar ideal para anidar, en un acantilado, lejos de depredadores. Todo esto debe de ir haciéndose con investigación, con paciencia y claro, se corre el riesgo de mandarlos directamente a la desaparición. Así es. Y todavía conservamos con vida cóndores que se liberaron en 2002. ¡Qué maravilla! Y que lograron empezar a reproducirse en estados salvajes sin aprender de nadie, simplemente conservan sus instintos. Hay otra parte apasionante de esta investigación que es el seguimiento vía satélite. Sí. ¿Cómo se lleva a cabo? Porque capturar un animal y luego poderlo ver en un mapa, ¿qué es lo que sucede? Para monitorearlos se les coloca un transmisor en cada ala. Uno es tecnología de alta frecuencia, VHF, y en tiempo real obtenemos la señal de dónde se encuentra cada cóndor. Y en la otra ala se utiliza un transmisor satelital con GPS, panel solar, y nos da la ubicación, no en tiempo real, sino se recibe un correo electrónico cada día de las posiciones del día anterior. Y estamos probando 3 diferentes sistemas de GPS. Otro se tiene que descargar en campo cuando se tiene a cierta distancia el cóndor, de manera visual. Y de esta manera podemos saber cómo se mueven durante cada temporada. ¿Qué sientes cuando ves ese mapa dibujando los trazos de las especies que tanto has cuidado? Me asombra muchísimo hasta dónde han logrado llegar. Una hembra juvenil ya cruzó una vez la frontera. Estamos hablando de abril del 2007. Cruzó y se durmió en un parque estatal, Anza Borrego, aquí en California. Y otros se han ido hacia latitud, no han llegado a la latitud 28 grados norte, pero sí al 30, un poquito más abajo, sí, cerquita de latitud 30. Es impresionante cómo se mueven. Y un juvenil, igual que un joven ser humano, cuando no ha establecido aún, o sea, no ha sentado cabeza, no tiene un territorio de anidación, su desplazamiento es mucho mayor que el de un adulto reproductor. O sea que en algo nos parecemos al cóndor. Sí. Pero tocaste un tema importantísimo, un cóndor que cruza la frontera. Para la naturaleza no existen las fronteras que nos hemos inventado los seres humanos. Así es. Y me imagino que otro de los grandes retos que enfrenta este proyecto es, una frontera, que de hecho es física, existe un muro, y 2, una cooperación binacional. Así es. Que debe tener sus aristas y todo, pero que funciona. ¿Cómo funciona esta relación? Es maravilloso porque la participación de ambas instituciones, tanto mexicanas como de Estados Unidos, están muy conscientes de eso y se puso en alerta inmediatamente que cruzó la frontera y nos enteramos. Que dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a recuperar? Y los papeles y, bueno, todos los trámites que se tienen que hacer. Tenemos que ir a capturar y traerla. No, solita regresó. Fue un viaje de 5 días. Baja California es más salvaje. Entonces, los riesgos también y el hábitat, creo yo, es prometedor para la recuperación del cóndor. No se sabe a ciencia cierta cuál de los 3 lugares, o sea, de los lugares donde se libera va a ser en un futuro el mejor para ellos.
pero yo tengo mucha fe en que México es un gran país y sí vemos que las autoridades están, y la gente local está cooperando para salvar a la especie. ¿Cómo podemos hacer precisamente? Porque sí sería absurdo regresar una especie a un hábitat que ya lo expulsó, que ya intentó aniquilarlo por distintos factores. Este proyecto considera la desactivación, digamos, de riesgos, es decir, estamos recreando ese hábitat, estamos buscando que vuelva a ser un espacio sano para esta especie. Es un trabajo que no solamente ayuda a la especie del cóndor de California, ayuda a otras especies y al ser humano también. Es una cosa que tenemos que entender, que no estamos desligados de la naturaleza. Entonces, al momento de que estamos eliminando la intoxicación con plomo, también ayuda al ser humano a entender que también es una amenaza para nosotros mismos. Mohamed, yo te pediría que me platiques qué encontraron en aquel polluelo que de repente, por una circunstancia, tuvieron que hacerle cirugía para salvarle la vida. Sí, gracias a, en cierta manera, a que cayó del nido, se fracturó un ala, le tomaron radiografías al polluelo y, oh sorpresa, encontraron más de medio kilo de basura. Yo vi la imagen, muchos eran corcholatas. Corcholatas, tuercas, taparroscas, pedazos de vidrio. Esa imagen debería darle la vuelta al mundo. Para que la gente sepa en dónde va a parar su basura. Dime una cosa, Catalina, tu visión de futuro. ¿Qué esperas de este proyecto? ¿Qué esperarías ver en los próximos 10 años? ¿O qué esperarías heredar? La respuesta de la gente siempre ha sido muy positiva. Y nos preguntan los niños o jóvenes cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar, qué podemos hacer nosotros. Niños que preguntan, ¿qué puedo estudiar para hacer lo que tú haces? Entonces, eso ya para mí es una gran esperanza y sí creo que en 10 años más va a haber mucha más conciencia en la población. Claro, porque me parece que esa es la respuesta. Un proyecto que crea conciencia y que nos hace volver a pensar esperanzadoramente en que una especie del ave más grande que habita en nuestro país, en Baja California, que habita en Norteamérica, pues hoy está recuperando sus espacios gracias a esfuerzos como este proyecto, gracias al trabajo de Catalina, de Mohamed y por supuesto al trabajo de muchísima gente y muchísimas instituciones. Esto es Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker-Colín. Un equipo de investigadores identificó el papel de una región cerebral relacionada con el abuso de golosinas. Esta región, conocida como núcleo estriado, se encuentra arriba del circuito de recompensa del cerebro. A diferencia de este último, extensamente estudiado, el núcleo estriado solo se ha investigado en relación con el sistema motor. Los científicos analizaron sus cambios químicos en ratas de laboratorio mientras éstas descansaban, sentían hambre o eran alimentadas con chocolate, el estímulo perfecto para observar la reacción que se buscaba. Así hallaron que normalmente cuando las ratas hambrientas comenzaban a alimentarse, se elevaba un neurotransmisor en particular llamado encefalina, que igual que el neurotransmisor endorfina, es un opioide que envía señales de placer. Cuanto más aumentaba esta sustancia, más chocolate comían las ratas. Sin embargo, pasados unos minutos, las ratas se sentían saturadas y dejaban de comer. Al mismo tiempo, se reducía la encefalina y probablemente se encendía otro circuito para indicar al cerebro que se detuviera. Posteriormente, administraron a algunas ratas un opioide artificial en esta región. Como resultado, las ratas devoraron una cantidad mucho mayor de chocolate, equivalente a que un humano de 68 kilos comiera 3 kilos de chocolate en una hora.
Tras evaluar si esta compulsión tenía que ver con la intensificación del sabor de la golosina, en el cerebro de las ratas se encontraron que el exceso se debía únicamente a la compulsión y no a que el sabor les pareciera más intenso. Esto hace pensar que los receptores para opioides en el núcleo estriado activan un intenso sistema motivacional que lleva a las ratas a buscar recompensas. Es probable que al inundarse de opioides, naturales o no, esto induzca a abusar de la comida. La proximidad de esta región con el centro de placer cerebral sugiere que podría tener implicaciones para otras actividades deleitables que también pueden producir adicción. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia.